Introducción. Los seres vivos pueden ser estudiados desde niveles submicroscópicos hasta niveles muy superiores, como la biocenosis, y debido a las interacciones de los elementos en cada nivel van a surgir propiedades emergentes de estos sistemas. A nivel celular encontramos unos 200 tipos de células distintas en los animales, y estas van a poseer unas características y elementos propios de la materia. Y a este nivel se estudia la diferenciación celular, que va a permitir el desarrollo de los distintos tejidos y órganos en los organismos pluricelulares, generados a partir del cigoto y los cambios que se producen en el desarrollo de los seres vivos. En este vídeo se van a describir con detalle los distintos tipos de tejidos animales y vegetales. Niveles de organización de los seres vivos. Desde la perspectiva de la teoría de los sistemas, un sistema es una fracción de la naturaleza delimitada para su estudio, definida por los elementos que la van a componer y las interacciones entre estos. En cada nivel vamos a encontrar elementos que van a interactuar de forma que van a aparecer propiedades emergentes nuevas que van a caracterizar cada uno de ellos. De esta forma, en los seres vivos vamos a encontrar distintos niveles de organización de complejidad creciente. En el nivel inferior encontramos a los átomos, que se van a unir formando moléculas, y muchas de estas con distintas propiedades de las que poseían los átomos que las componen, y que surgen mediante la interacción de estos, como ocurre por ejemplo en el agua o la hemoglobina. Y a este nivel atómico, molecular y supramolecular es estudiado por la bioquímica. Las moléculas, por polimerización, van a formar los complejos moleculares como los nucleótidos, que van a constituir las células, sistemas que llevan a cabo funciones vitales como la nutrición, relación, reproducción, y que van a intercambiar materia y energía con el entorno, pasando de propiedades químicas a estéricas relacionadas con la estructura, y la disciplina encargada de este estudio es la citología. Los virus van a constituir estructuras especiales ya que son complejos moleculares dependientes del metabolismo del hospedador y para su supervivencia, por lo que no llegan a considerarse células. A nivel celular, estos se encuentran dos planes de desarrollo, el tipo procariota y eucariota. El tipo procariota es mucho más sencillo y presenta una molécula de material genético circular asociada a proteínas no histonicas y no posee orgánulos, membrana plasmática y son unicelulares, pero pueden asociarse formando colonias o filamentos. Por otro lado, el plan estructural de eucariotas es mucho más complejo, con orgánulos, distintas funciones y un sistema de membrana, y el núcleo se encuentra un material genético abundante con numerosas moléculas de ADN lineales y asociadas histonas. Algunos organismos presentan este plan de organización, como pueden ser los protozoos, algas y hongos. En un momento de la evolución aparecerán presiones de selección a favor del aumento del tamaño de los seres vivos y hacia diferenciación celular, que va a permitir la asociación de células y la aparición de tejidos celulares distintos, y esta disciplina encargada del estudio y sus interacciones intercelulares es la histología. En la naturaleza se van a encontrar distintas asociaciones no permanentes, como por ejemplo la de los plasmodios, de misomicetes, y permanentes como los consorcios. Un nivel superior de organización lo van a formar los vegetales con estructuras talofíticas, que van a formar consorcios conectados por plasmodesmos. En las colonias como la de Volvox se van a encontrar células con capacidad reproductora, otras fotosintéticas y otras locomotoras, y los talos filamentosos van a constituir un nivel superior de organización. En el medio terrestre, los vegetales más sencillos son los briófitos, en los que no se van a apreciar tejidos diferenciados, pero sí distintos tipos celulares. El siguiente nivel de complejidad lo forman los cormófitos, un grupo heterogéneo desde los helechos hasta las angiospermas con distintos tipos celulares especializados. En las plantas el crecimiento es continuo durante toda la vida y el plan de organización es abierto. Sin embargo, en los animales el plan de organización es cerrado y los niveles de organización se van a establecer en la fase embrionaria. En los metazoos, el plan de organización más sencillo es el de los mesozoos. Son parásitos invertebrados marinos, generalmente, y los poríferos van a presentar un plan de organización superior, con distintos tipos celulares diferenciados como los conocitos, pinacocitos, porocitos, pero no tejidos ni órganos diferenciados. El siguiente nivel de complejidad lo forman los metazoos o verdaderos metazoos, con tejidos y órganos diferenciados, en los que se forman varias capas celulares y diferenciamos dos tipos, los metazoos radiales, como nidarios, ctenóforos, y los bilaterales. Los bilaterales, en ellos se van a diferenciar dos o tres capas celulares, ectodermo, endodermo y mesodermo, y encontramos dos modelos de organización, los protóstomos, en los cuales el blastoporo va a dar lugar a la boca, y los deuteróstomos, en los cuales el blastoporo no da lugar a la boca. Y el siguiente nivel de complejidad lo forman los pluricelulares,
y las interacciones y asociaciones entre células. Considerando la interacción entre los individuos, llegamos al nivel de población, y de las interacciones de las poblaciones surgen las comunidades. Será a partir del ecosistema cómo se estudiarán estos componentes e interacciones en los cuales tienen lugar intercambios de materia y energía. Los ecosistemas forman a modo de mosaico un subsistema del paisaje, y estos paisajes dentro del bioma se encuentran también a modo de mosaico, y en este vídeo pues nos centraremos en el nivel tisular y la diferenciación de los tipos celulares. La diferenciación celular. La diferenciación celular hace referencia a la adquisición de estructura, forma, función de la célula mediante las distintas divisiones celulares y la morfogénesis, es decir, la formación de estructura, y tendrá lugar desde el cigoto hasta el desarrollo del organismo adulto, determinándose el plan corporal. Este desarrollo es distinto en animales y plantas, como hemos comentado ya anteriormente, ya que en los animales el plan corporal se establece en el periodo embrionario, mientras que en las plantas el plan de organización es abierto, y la morfogénesis y crecimiento es continuo durante toda la vida en los meristemas apicales. A partir del cigoto, las células llevarán a cabo el desarrollo diferencial, mediante la modificación genética de la célula, amplificación de información genética o la expresión genética diferencial. La diferenciación celular es un proceso de activación génica diferencial, y este proceso va a estar regulado tanto a nivel de transcripción como procesamiento de transcritos, síntesis proteica y activación de proteínas, pero fundamentalmente a nivel transcripcional. La diferenciación celular se va a iniciar con el proceso de determinación, cuando van a aparecer distintos ARN mensajeros característicos de proteínas y se van a controlar los genes que van a ser transcritos. Los genes reguladores maestros se encuentran en todos los tipos celulares y son factores de transcripción, estimulando a la célula para diferenciarse en un sentido concreto, controlando varios genes diana y estimulando la transcripción. Este primer factor de transcripción estimula su expresión, perpetuando la diferenciación celular. Tanto los determinantes citoplasmáticos como los fenómenos de inducción génica van a establecer la determinación en un sentido o en otro y establecer el plan corporal del organismo. Y este, en animales, se establece en el desarrollo embrionario, mientras que en plantas se manifestará continuamente en los meristemos apicales. Los determinantes citoplasmáticos son ARN, proteínas, orgánulos que van a aparecer antes de la fecundación del óvulo, fabricados por las células nodrizas, que acumulan de forma desigual, determinando así el destino de la célula mediante la regulación de la expresión génica, informando de la localización de los ejes del plan de organización. La concentración va a determinar la formación de estructura anatómica de cada segmento mediante la activación génica y van a ser sintetizados por las células nodrizas mediante genes maternos y se van a acumular en el citoplasma. Entre estos genes maternos destaca el producto de la expresión del gen materno bicoid, y es que establece la polaridad de forma que si está mutado en el embrión se van a desarrollar dos zonas posteriores o colas, y también afecta a la expresión de los genes de segmentación, iniciándose una cascada de activación génica, y de esta forma controlan la expresión de los genes GAP, que van a controlar a su vez los genes de la regla par, que estos van a establecer el desarrollo de la célula en cada segmento y se van a activar los genes de la polaridad, que van a promover la diferenciación de las zonas anteriores de las posteriores. En una última instancia se van a activar los genes homeóticos o genes OX, que van a determinar la estructura anatómica que se van a formar en cada segmento y van a originar factores de transcripción. Estos genes establecen en las proteínas un homeodominio, par de la proteína a modo de regulador transcripcional, que se une al ADN, pero no es específico y son muy similares en los seres vivos, activándose así la transcripción, mientras que también van a establecer una serie de dominios específicos, en los que se reconoce el gen que va a activarse. De esta forma, los fenómenos de inducción embrionaria, por otro lado, van a ser señales de células vecinas que van a influir en el desarrollo, como el contacto, reconocimiento de moléculas o unión de factores de crecimiento en células vecinas, y que van a inducir los cambios en la expresión génica. En conclusión, serán los determinantes citoplasmáticos y los fenómenos de inducción génica los que van a establecer la determinación de la célula. Mediante la actividad génica diferencial y la diferenciación celular aparecerán los tejidos, estructuras con células similares con mismo origen embriológico y función.
Entre los tejidos animales destacamos 4 grandes grupos: tejido epitelial, conectivo, muscular y nervioso. Estos dos primeros no presentan células muy diferenciadas, pero estos últimos sí. Tejidos epiteliales. Los tejidos epiteliales están formados por células estrechamente unidas, con función de revestimiento o secreción, y van a derivar de las 3 hojas blastodérmicas: ectodermo, mesodermo y endodermo. Es avascular, es decir, no posee vasos sanguíneos ni linfáticos, y sus células se van a renovar constantemente. Sus funciones principales son el revestimiento de la superficie y forman receptores sensoriales, secretan y transportan y absorben sustancias y pueden formar epitelios de revestimiento o glandulares. Las células se van a apoyar sobre una membrana basal formada por una lámina basal producida por el epitelio y una lámina fibroreticular sintetizada por tejido conectivo, ambas con gran cantidad de fibras de colágeno. Y las células epiteliales van a presentar una serie de modificaciones en su zona apical, basal y lateral. Entre las modificaciones apicales encontramos las microvellosidades, evaginaciones digitiformes en la membrana, esterovellosidades, evaginaciones digitiformes y cilios, prolongaciones cilíndricas con movimiento propio y transportan sustancias. Entre las modificaciones laterales vamos a encontrar uniones ocluyentes que evitan el flujo de sustancias, uniones adherentes que se unen por filamentos de actina, uniones comunicantes formando canales acuosos con 6 proteínas integrales e interdigitaciones, prolongaciones citoplasmáticas interdigitadas. Entre las modificaciones basales encontramos los hemidesmosomas que van a fijar filamento intermedio a la membrana basal y las uniones focales que fijan microfilamentos a la matriz extracelular. Los tejidos de revestimiento van a tapizar superficies externas e internas con células unidas estrechamente y estas se clasifican según la forma y número de células por capa. Se clasifican en epitelio plano simple, son las células planas y forman una capa, como en el alveolo pulmonar. El epitelio cúbico simple, que se encuentra en los folículos tiroideos. El epitelio cilíndrico o columnar, son células altas y pueden tener modificaciones apicales como la mucosa gástrica o intestinal. El epitelio pseudoestratificado, con células distintas, y se encuentra en la tráquea. Epitelio estratificado plano, con varias células en capa y pueden ser queratinizados o poco queratinizados, y son planas. Epitelio estratificado cúbico en los conductos interlobulillares del páncreas. Epitelio estratificado cilíndrico en las glándulas, o epitelio de transición típico de la vejiga y que cambia según el grado de extensión. Los epitelios glandulares poseen células que van a expulsar sustancias y pueden originarse a partir de las 3 hojas blastodérmicas, distinguiéndose glándulas ectodérmicas como la sudorípara, mesodérmicas como la uterina o endodérmicas como las gástricas. Y estas células pueden formar una glándula exocrina o endocrina, esta última hacia el torrente sanguíneo. Las glándulas pueden ser a su vez también unicelulares o pluricelulares, y según su forma pueden ser tubulares, acinares, alveolares, y según el número de conductos pueden ser simples o compuestas. Según su secreción pueden ser serosas, que secretan enzimas, mucosas, que secretan glucoproteínas, o mixtas. Por cómo vierten el producto de secreción, a su vez pueden ser ecrinas, apocrinas u holocrinas. El tejido conectivo deriva del mesodermo y sus células mesenquimatosas se encuentran inmersas en una gran cantidad de matriz intercelular. Las funciones principales son el soporte estructural, transporte de sustancias, almacenamiento, protección biológica, mecánica, térmica y reparación de procesos inflamatorios. Todos los tejidos conectivos van a poseer una matriz intercelular generalmente abundante con fibras proteicas y células principales. La matriz intercelular es el espacio entre células y fibras formado por glucosaminoglucanos, proteoglucanos, glucoproteínas, agua, electrolitos, hormonas y gases. Es producido por las células principales según el tipo de tejido conjuntivo. Los glucosaminoglucanos son polisacáridos largos compuestos por disacáridos con aminoazúcares y ácido urónico, como por ejemplo el ácido hialurónico. Los proteoglucanos están formados por glucosaminoglucanos sulfatados, la glucoproteína por fibrilina y fibronectina y proteínas no filamentosas, y mantienen la adhesión de la célula a la matriz. Y las fibras proteicas pueden ser tanto el colágeno, más flexible y resistente de hasta 19 tipos,
reticulares de colágeno tipo 3 más flexibles y elásticas, delgadas, largas y ramificadas de elastina y fibrillas de cistina. Las células pueden ser tanto fijas residentes o libres como las plasmáticas. Entre las células que encontramos en este tejido conectivo se encuentran las células mesenquimatosas, pequeñas, irregulares, pluripotentes y se encuentran alrededor de los vasos sanguíneos. También los fibroblastos, que son el tipo más importante y abundante y que sintetizan fibra y sustancias fundamentales y en algunas condiciones pueden migrar. Los macrófagos, por su parte, también pueden ser móviles de gran tamaño con gran cantidad de lisosomas y entre sus funciones se encuentra la eliminación de microorganismos, mediadores de la inflamación y presentadores de antígenos, productores de factores de coagulación, proteínas del complemento, interleucina e interferón. Las células reticulares, por otra parte, forman una red celular y poseen gran cantidad de fibras de este tipo. Las células adiposas van a sintetizar y almacenar lípidos y son grandes y aisladas. Los pericitos van a poseer filamentos contráctiles y se encuentran alrededor de los capilares. Los mastocitos o células cebadas poseen gránulos con heparina, que son anticoagulantes, histamina, para la permeabilidad vascular y sustancias vasoactivas. Por otra parte, las células plasmáticas van a ser abundantes y se van a formar a partir de los linfocitos B y van a producir inmunoglobulinas. Existen distintos tipos de tejidos conectivos propiamente dichos, como el mesenquimatoso, con células indiferenciadas y material extracelular, en el cual en el desarrollo embrionario a partir de este se formará el resto de tejido, conjuntivo mucoso que se encuentra en el cordón umbilical y es rico en proteoglucano, conjuntivo laxo que posee una gran amplia distribución entre tejidos y órganos, el conjuntivo denso donde van a predominar las fibras y pueden ser de tres tipos: denso irregular de la piel, denso regular del tendón y denso elástico con fibra elástica. Conjuntivo reticular con células reticulares formando una malla en la médula ósea y tejido linfoide. Y también vamos a encontrar distintos tejidos conectivos especializados, como el óseo, cartilaginoso, sanguíneo y adiposo. El tejido adiposo posee poca matriz extracelular y está especializado en el almacenamiento de lípidos. Hay dos tipos de tejido: la grasa blanca, constituida por adipocitos con una gran gota de triglicéridos y función energética, y la grasa parda con numerosas gotas de lípidos y función de aislante térmico. El tejido cartilaginoso está especializado en el soporte extravascular y su matriz está formada por colágeno, principalmente fibra elástica y glucosaminoglucano sulfatado, formado por condrocitos. Este tejido está rodeado por el pericondrio de conectivo y hacia su interior células condrogénicas que se van a diferenciar y condroblastos. Hay tres tipos de cartílago: hialino, rodeando los huesos en las articulaciones; elástico con fibra elástica; y fibrocartílago, como en los discos intervertebrales. El tejido óseo, por su parte, es avascular y está especializado en la protección y sostén y almacena y lleva a cabo la homeostasis de calcio y fósforo en el organismo. Lleva a cabo también la hematopoiesis. Contiene una gran cantidad de matriz extracelular con cristales de hidroxiapatita, es decir, a partir de fosfato cálcico, y fibras también de colágeno y sustancia fundamental, con proteína y glucosaminoglucano. Está constituido también por células. Entre estas células se encuentran los osteoblastos, que son las células jóvenes encargadas de la formación ósea; osteocitos, células más maduras e inactivas que se encuentran en estructuras concéntricas; y los osteoclastos, encargados de la resorción ósea. Según la densidad de la matriz extracelular se diferencia el hueso compacto y el hueso esponjoso o trabecular. El hueso compacto presenta una matriz con laminillas óseas concéntricas con osteocitos, formando osteonas alrededor del canal de Havers, conectado a su vez por conductos de Boltzmann, donde se van a encontrar los vasos sanguíneos y nervios. El hueso esponjoso, por otra parte, posee grandes espacios, cavidades vasculares con vasos sanguíneos y elementos hematopoyéticos delimitados por trabéculas óseas con fibras de colágeno formando láminas, y suele encontrarse en el interior del hueso rodeado por compacto. El tejido sanguíneo está formado por células y matriz extracelular, el plasma sanguíneo. Las células sanguíneas son los eritrocitos, glóbulos rojos, los leucocitos, glóbulos blancos y las plaquetas, fragmentos de megacariocitos. El plasma sanguíneo es el fluido extracelular y va a formar el 55% del total, con sustancias inorgánicas como sales minerales, agua, gases como el CO2, oxígeno, y orgánicas como proteínas plasmáticas que participan en la defensa inmunológica, como la globulina y la coagulación, como el fibrinógeno.
y además se encuentran también macromoléculas orgánicas. Entre los componentes celulares encontramos a los eritrocitos muy especializados y han perdido el núcleo y que se encuentran en números de 4.700 millones hasta 5 millones por milímetro cúbico en el adulto. Se forman en la médula ósea y tienen una duración de 120 días y son destruidos en el bazo, y en su interior pues se encuentra la hemoglobina, capaz de transportar hasta 4 moléculas de oxígeno o CO2 en sus dos cadenas alfa o beta. Los leucocitos, por otra parte, se encuentran en una menor proporción, entre 5 o 10.000 por milímetro cúbico, unos aproximadamente, generalmente, 7.000, y son células nucleadas que, dependiendo de su presencia en orgánulos o menor cantidad de estas, se van a clasificar en granulocitos o agranulocitos e intervienen en la defensa del organismo. Se originan en la médula y duran de días hasta meses. El tejido muscular. Las fibras musculares o células musculares van a presentar gran cantidad de fibras contráctiles en su citoplasma. Este tejido es muy especializado con células con gran cantidad de fibras musculares o miofibras, dispuestas de formas paralelas formando fascículos en sentido de la contracción. Según sus características morfológicas o funcionales, se diferencia el tejido esquelético, cardíaco o liso. El tejido esquelético forma los músculos del aparato esquelético y son de contracción voluntaria, con estriación transversal. Cada fibra se encuentra rodeada de endomisio, de conectivo, y forman fascículos rodeados de perimisio que van a constituir los músculos, y estos a su vez están rodeados de epimisio, también de conectivo, que continúa con tendones e inserciones, y en este epimisio llegan las arterias y nervios. El sarcolema va a presentar invaginaciones, túbulos T asociados a dos cisternas del retículo sarcoplasmático, formando una tríada que va a permitir la esporización que puede provocar la salida del calcio del retículo sarcoplasmático. El sarcolema va a presentar unidades motoras donde las neuronas realizarán la sinapsis con la fibra muscular. Las células satélites de este tejido van a permitir regenerar las fibras musculares dañadas. En el sarcoplasma se va a encontrar el retículo sarcoplasmático, sarcosomas en lugar de mitocondria y gránulos de glucógeno, y moléculas de mioglobina y miofibrillas formadas por actina y miosina, que se observan al microscopio como bandas electrodensas formadas por miosina y bandas electroclaras formadas por actina. La estructura entre las dos líneas Z en este sarcómero será una unidad de contracción muscular. En el centro de la banda A, la banda H, formada por miosina, forma a su vez la línea M entre estas, y los filamentos de miosina están compuestos por 200 moléculas de miosina y su cabeza está formada por meromiosina pesada y meromiosina ligera. En su parte posterior o cola, los filamentos de actina están formados por actina F, a su vez constituidos por actina G, y se va a unir a la miosina. La actina se une a su vez a la tropomiosina y troponina. Esta troponina posee tres unidades distintas: la I, que va a inhibir la unión con la miosina, la T, que favorece la unión entre la troponina y tropomiosina, y la C, que fija el calcio. Por otro lado, el tejido muscular estriado cardíaco está formado por fibras estriadas cilíndricas. Son de contracción involuntaria y rítmica y pueden ser contráctiles o conductoras. Las fibras contráctiles van a formar fascículos rodeados de conectivos, con estriación transversal y uno o dos núcleos. El sarcolema presenta invaginaciones, túbulos T asociados al retículo sarcoplasmático, formando díadas. La función de las líneas Z es la transmisión de la onda de la despolarización. Las fibras conductoras conducen el impulso nervioso y se localizan en los nódulos, carecen de túbulos T y de discos intercalares. El tejido muscular liso, por otra parte, está formado por células fusiformes mononucleares de contracción involuntaria y forma parte de las vísceras, y la contracción es llevada a cabo por el sistema nervioso autónomo. Y en estas células, el núcleo se encuentra en posición central. El tejido nervioso. En los organismos pluricelulares, las neuronas son las células especializadas de relacionar y coordinar las funciones vitales. El tejido nervioso está constituido por varios tipos celulares. Las neuronas, altamente especializadas, relacionan entre sí con otras células mediante los axones y las dendritas, y las células de la glía, con distintas funciones. El tejido nervioso se origina en el ectodermo y recibe influencia en la notocorda, que inducirá la diferenciación de la placa neural.
La célula nerviosa va a poseer la misma estructura que cualquier otra y posee gran cantidad de mitocondrias y lisosomas. En el axón se encuentra la sustancia de Nils, responsable de la conducción del impulso nervioso, y según está envuelta, podemos encontrar o fibras mielínicas rodeadas varias por una célula de Schwann, o fibras mielínicas rodeadas por células de Schwann y oligodendrocitos. Estas con la sustancia mielínica y con una velocidad de 100 veces mayor que la fibra mielínica, para conducir el impulso nervioso. Las dendritas son ramificaciones cortas y numerosas y la vía de entrada del impulso nervioso. Según las prolongaciones de las neuronas pueden ser monopolares, bipolares, multipolares, y el potencial de membrana se establece debido a la distinta concentración iónica entre el interior de la célula negativo y el exterior positivo. Si el estímulo es de suficiente amplitud, se produce la entrada de sodio y se produce una corriente de despolarización hacia la terminación axiónica. El neurotransmisor puede provocar una activación e iniciar un potencial de acción o ser inhibidor. Las células de la glía, por otra parte, van a tener distintas funciones. Entre estas se encuentran los astrocitos, oligodendrocitos, las células de Schwann, microglía y las células ependimarias. Los astrocitos son células con prolongaciones relacionadas con el endotelio de los capilares sanguíneos, formando parte de la barrera hematoencefálica, de forma que van a nutrir las neuronas, y también son su soporte metabólico y estructural. Los oligodendrocitos son células pequeñas con prolongaciones cortas y proporcionan a los axones del sistema nervioso central la vaina de mielina y también la neurilema, cubriéndolo y fusionando su membrana celular. Las células de Schwann poseen la misma función, pero en los axones del sistema nervioso periférico, formando también vainas de mielina y neurilema. Microglía son células gliales que van a formar parte del sistema monocito macrófago y su función es la fagocitosis y presentación de anticuerpos a las células efectoras, y se originan en la médula ósea. Las células ependimarias constituyen el tejido epitelial con vellosidades en su zona apical e intervienen en el movimiento del líquido cefalorraquídeo en los plexos coroideos donde se sintetiza este. Tejidos vegetales. Desde el cigoto unicelular al embrión y la planta adulta tendrán lugar procesos de diferenciación y división celular. En las plantas vamos a encontrar distintos tejidos, como meristemáticos, de células indiferenciadas que van a contribuir al crecimiento y desarrollo de la planta, parénquimas, constituidos por células poco diferenciadas con funciones fotosintéticas o de reserva, de sostén, con paredes engrosadas, vasculares o conductores que van a formar el leño o liber, protectores de la pérdida de agua y de acción de agentes, y secretores que van a formar parte de la epidermis. Los meristemos primarios van a estar encargados del crecimiento en longitud de la planta, y estos se van a encontrar en la zona apical o en los cotiledones, donde se va a encontrar tejido meristemático, y también en el ápice radicular, protegido por una calistra o cofia. Y en estos meristemos se van a originar células que van a dar lugar a los distintos tejidos de la planta. En el interior del embrión, el procambium, también tejido meristemático, dará lugar a los haces vasculares. En los nudos se encuentra el meristemo intercalar, encargado del crecimiento de los entrenudos. Los meristemos secundarios, por otro lado, se van a encargar del crecimiento de la planta en grosor, y son el cámbium vascular, que da lugar al floema y al xilema secundario, y el cámbium suberoso o felógeno, que va a originar la peridermis. En todas las células se van a diferenciar tres tipos de tejido, tanto dérmico, fundamental y vascular. En las plantas con crecimiento secundario, la peridermis va a sustituir a la epidermis. El sistema fundamental está formado por parénquima con distintas funciones y puede diferenciarse, y se puede diferenciar tanto en colénquima como esclerénquima. A continuación vamos a desarrollar los tejidos meristemático, parenquimático, vascular, de sostén, epidérmico y secretor. Tejido meristemático. Es el tejido responsable del crecimiento en longitud de la planta durante toda la vida, y sus células se van a dividir anticlinalmente. Este tejido se va a encontrar en los meristemos apicales, en tallos y ramas, protegidos por los primordios foliares, pero también en el ápice de la raíz y raíces secundarias protegidas por la caliptra. A partir del meristema apical se formará la protodermis, que dará lugar a la epidermis, procambium, que dará lugar al xilema y flema primarios, y el meristemo fundamental, que formará el resto de tejido.
En el meristemo radicular se encuentra el centro quiescente, agrupación de células que regenera zonas meristemáticas. Los meristemos secundarios se encuentran en las plantas con crecimiento en grosor, donde las células se van a dividir de forma periclinal. Las células meristemáticas iniciales permanecen sin diferenciarse, a diferencia de las derivadas que se transformarán en los demás tejidos. De esta forma, en los meristemos encontramos dos tipos, primario y secundario. Los primarios se van a encontrar en la zona apical, como en los brotes caulinares y raíces, e intercalares. Y estos se encuentran en la base de los entrenudos de las ramas, encargados del crecimiento en longitud de la planta. En estas zonas se van a encontrar grupos de células de forma cónica, los conos vegetativos. Las células meristemáticas son pequeñas, redondeadas, con pared primaria delgada y se denomina protodermis o procambio. Como hemos comentado anteriormente, los meristemos secundarios, por otro lado, son el cambio vascular y el suberoso o felógeno. El cambio vascular da lugar a los alfema y floema y xilema primarios y el suberoso felógeno a la peridermis. El cambio vascular se encuentra en tallos y raíces y es típico de dicotiledones y gimnospermas. Puede disponerse en forma cilíndrica o como cordones separados radialmente o paralelos, también llamado cambio fascicular. El fenógeno es un meristemo secundario que produce suber, una cubierta protectora formada por células pequeñas fusiformes con cloroplastos, y se puede disponer formando un cilindro continuo o placas discontinuas. Tejido parenquimático. Etimológicamente, la palabra parénquima significa que está en medio. Es un tejido poco diferenciado, precursor a los demás, con menor grado de diferenciación y muy similar al meristemático, con capacidad de diferenciarse y volverse totipotente. Puede encontrarse una gran variedad de lugares en la planta, con variedad de funciones, hacer la fotosíntesis, almacenamiento, y presenta además una pared celular primaria poco engrosada. Según su función, pueden distinguirse en parénquima clorofílico, aerífero, acuífero y de reserva. El parénquima clorofílico posee cloroplastos y su función es la fotosintética. Se encuentra bajo el tejido epidérmico y puede contener almidón. En la hoja puede tomar dos formas, en empalizada con células prismáticas más alargadas y menor espacio intercelular, o parénquima lagunar hacia unas zonas más internas, con forma más redondeada y mayor cantidad de espacio intercelular, dejando lagunas o cámaras. El parénquima erífero posee células con espacios intercelulares donde van a circular gases y se encuentran en abundancia en las plantas acuáticas, donde se van a formar columnas de células dejando grandes espacios intercelulares y las células tendrán forma estrellada. El parénquima acuífero posee grandes vacuolas para el almacén de agua. El parénquima de reserva, por otro lado, almacena y sintetiza sustancias, como el almidón. Y las células tienen paredes delgadas y presentan espacios intercelulares con grandes vacuolas centrales y acumulan frecuentemente almidón, proteínas, grasas y azúcares. Las células parenquimáticas son especialmente importantes en la raíz, ya que en estas zonas se van a diferenciar para dar lugar al periciclo y a la banda de Caspari. El parénquima puede ser primario, originado a partir del meristemo fundamental, o a partir del procambio. El parénquima secundario se origina a partir del fenógeno o cambio. Colénquima y esclerénquima son tejidos de sostén formados por células con paredes gruesas y que aportan gran resistencia. El colénquima es un tejido vivo con cloroplastos formado por células colenquimáticas con una pared primaria engrosada, aportando gran resistencia y sirve de soporte, y se encuentra en zonas de crecimiento primario. Puede estar ausente en monocotiledones. Hay una gran variedad de tipos de colénquima dependiendo de la distribución de su engrosamiento, como el angular o laminar, generalmente en tejido en crecimiento, no en la raíz. Las células son alargadas, pero también son cortas y se desarrollan en el crecimiento primario de la planta. El esclerénquima, por otro lado, presenta una pared celular secundaria engrosada y lignificada, con lignina, y que aporta mayor resistencia. El tejido de sostén en tejido adulto y las células son las esclereidas, que derivan de las meristemáticas o parenquimáticas, y también son una barrera impermeable y cubiertas protectoras. Además de la celulósica primaria y lignificada, hay células esclerenquimáticas. Son muertas y con función de soporte. Sus células pueden ser de dos tipos, como hemos comentado.
Las fibras más largas, difusiformes y esclereidas, variadas en su forma con punteaduras, muy abundantes en dicotiledones. Las células principales, como hemos dicho, pueden tener localización variable. Tejido vascular. Xilema y floema. Se van a encontrar en las plantas vasculares. En las plantas de un crecimiento primario encontraremos el xilema y floema primario originados por el procambium, mientras que en plantas con crecimiento secundario, el xilema y floema secundario estarán originados por el cambium vascular. Son tejidos especializados en la conducción de agua y compuestos orgánicos e inorgánicos. El xilema conduce gran cantidad de agua y compuestos inorgánicos y orgánicos de la raíz a la hoja. En el xilema o leño se van a encontrar 4 tipos celulares: traqueidas, donde el agua pasa vía simplasto, es decir, intracelularmente atravesando punteaduras; elementos de los vasos, que son células conductoras que se van a unir formando vasos o tráqueas, donde el agua va a circular vía simplasto con engrosamiento en la pared celular secundaria; parenquiméticas, que van a almacenar; y fibras del esclerénquima, que van a ser células de sostén. En el xilema de base va a conducir agua y sustancias disueltas en esta, de forma unidireccional. Las células del xilema son alargadas en forma de tubo, con paredes lignificadas, son células muertas y con paredes engrosadas. El xilema está formado por 2 tipos de células, como hemos comentado anteriormente, las tráqueas y las traqueidas. Mientras que las tráqueas van a resultar de la superposición de células unidas por sus paredes y comunicadas entre sí, denominándose elementos de los vasos, estas se encuentran en angiospermas y generalmente facilitan el transporte de agua y evitan el colapso del vaso por diferencia de presión. Y por otro lado, las traqueidas son similares y se van a superponer sin perforaciones, por lo que cada célula mantiene su individualidad y se encuentran en todas las plantas y son el elemento único de conducción en las pteridofitas. Y en angiospermas son menos abundantes que las tráqueas. Sus funciones y características son similares, aunque las traqueidas son más estrechas y poseen puntaduras que permiten realizar intercambios según la presión. El floema, líbero o tejido criboso conduce sustancias orgánicas producidas en la hoja y está formado por distintas células. Los elementos conductores son las células cribosas, los tubos cribosos, las fibras de esclerénquima, que son también células del floema, y las células parenquimáticas. Las células cribosas se comunican por poros o áreas cribosas. Estas células conductoras son células vivas con pared primaria engrosada y depósitos de calosa. Se van a transportar productos de la fotosíntesis en múltiples direcciones a través de la planta hasta los lugares donde son consumidos y almacenados, los sumideros. Un 90% de las sustancias que se va a transportar es azúcar. Este tejido está constituido por los tubos cribosos, como hemos comentado antes, y las células cribosas. Los tubos cribosos se van a formar a partir de la superposición de estas células en forma alargada y son atravesadas por perforaciones llamadas cribas, que van a formar placas cribosas. Los elementos de los tubos cribosos en las paredes laterales van a formar áreas cribosas atravesadas por plasmodesmos, formando campos de poros primarios. Durante la época de reposo de la planta en el invierno, los tubos cribosos se van a llenar de calosa, polisacáridos tipo glucano, y en la primavera esta es disuelta por enzimas. Las células cribosas son muy similares, pero no se forman placas cribosas en ellas, sino simplemente áreas cribosas, y se encuentran principalmente en gimnospermas y criptógamas, donde no vamos a encontrar tubos cribosos. Las células anejas se encuentran solo en angiospermas, adosadas a los tubos cribosos y son estrechas con gran núcleos. Las células albuminíferas acompañan a las cribosas y contienen sustancias de reserva. Tejido protector. Forman la parte externa de la planta y son la epidermis en crecimiento primario y la peridermis en crecimiento secundario. La epidermis es el primer tejido que se desarrolla. En plantas con desarrollo secundario, la célula epidérmica no se multiplica. La epidermis se pierde y la planta se recubre de un tejido protector secundario, la peridermis. La epidermis se origina a partir de la protodermis y se encuentra en tallos y raíces, y además de la protección, también interviene en la transpiración. Está formada por una capa de células y son poco especializadas y estrechamente unidas, excepto las células exclusivas de ostomas, que van a dejar un poro o ostiolo entre ellas y rodeados de células acompañantes, o los tricomas o pelos, que son protectores o glandulares, y en la zona aérea se secreta la cutina,
que forma la cutícula, y en la raíz suberina, que forma la rizodermis. La peridermis se forma en la zona de crecimiento secundario, como la raíz y tallo, originada por el cambio suberoso o felúgeno, y se dividen de forma periclinal hacia el interior y el exterior del órgano. Las capas más externas mueren formando el súbero corcho y hacia adentro se forma la felodermis. La epidermis se encuentra en hojas, frutas, semillas, tallos. No es un tejido homogéneo, sino que sus principales funciones son la defensa, transpiración, intercambio de gases, acumulación de sustancias, protección de tejidos. Las células epidérmicas pueden presentar una gran variedad de tamaño y forma. Sobre las capas más externas se formará una capa, la cutina, con gran cantidad de lípido impermeable y que evita la desecación. Y sobre la superficie de la cutícula se forman depósitos de cera producidos por las células epidérmicas y también depósitos de sales en forma de cristales. Los pelos o tricomas se forman a partir de las células epidérmicas y las formas son variadas. Protege frente a la luz, secretan secreciones de distinto tipo y absorben agua. Los pelos radicales son un tipo de especialización del tejido epitelial para la absorción de agua y que empiezan a formarse en raíces jóvenes a partir de los tricoblastos. La endodermis se suele encontrar en la raíz donde la forma la capa interna de la corteza presenta gran cantidad de vacuolas y un engrosamiento a modo de banda, con depósitos de lignina y suberina, y es llamada banda de Caspari. Tejido secretor. En las plantas tienen lugar procesos de secreción y excreción. Las células secretoras se originan por diferenciación de células epidérmicas o parenquimáticas y forman estructuras externas como pelos o capas, como los hidátodos, glándulas de sal, tricomas, o internos como conductos y cavidades, como los vasos laticíferos o conductos resiníferos. Los tejidos secretores pueden ser externos formando tricomas o internos formando canales. Los tricomas glandulares son variados y los más conocidos son secretores de sal, mucílagos, móforos, que secretan aceites, coléteres, nectarios, productores del néctar en la flor, glándulas de plantas carnívoras con enzimas digestivas y pelos urticantes con líquido irritante. Los que son vertidos al interior son tejidos laticíferos o resiníferos. Los laticíferos secretan un líquido similar a la leche con azúcares, proteínas y tiene importancia industrial para el caucho. Los conductos resiníferos son abundantes en coníferas donde van a formar canales con resina con gran contenido en terpenos y es similar al látex.